Shalom, la paz, hermanos. Qué alegría de verdad, qué gusto que en este tiempo tan lleno de bendición por la resurrección del Señor, juntos podamos meditar la palabra, porque el alimento para nuestra alma, lo que nos motiva, lo que nos da fuerza, es precisamente la voz de nuestro Dios. Y hoy el Señor nos quiere dar una palabra maravillosa, una palabra que brota del corazón. Jesús es un hombre que ha contemplado la naturaleza, que ha vivido no tanto en la ciudad, sino en el campo. Y al decir que ha vivido en el campo, es un hombre de observación. Es un hombre que ve la realidad tal como Dios la ha hecho en su naturaleza y en su pureza. Y a partir de esa vivencia, Él hoy te dirige estas palabras, repito, palabras que brotan del corazón, porque tú eres muy importante para el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué palabras el Señor nos dirige? Empieza el Señor diciendo: yo soy el buen pastor. Y lo está diciendo en un contexto que está conversando con fariseos, con gente muy piadosa, con gente que lee la Biblia, con gente que trata de ser impecable, sin mancha. Hoy también hay muchos fariseos, gente que se siente digna, gente que se siente buena, gente que a lo mejor tiene sus principios morales, pero no son pastores, que no son pastores, que no les preocupa las ovejas, sino que les interesa aprovecharse de las ovejas. Cuidado, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Les decía yo que Jesús es un hombre del campo, es un hombre de un área rural, que contempla las ovejas, que sabe que no nada más son animales. No, para un pastor hay una relación profunda con las ovejas. Las conoce por su temperamento, las conoce en sus enfermedades, las conoce en sus rebeldías y travesuras. Así es Dios. Dios es el buen pastor que en primer lugar te conoce profundamente. Sabe tu carácter, sabe los problemas que tienes en casa, las dificultades del trabajo, sabe las capacidades y potencialidades que tú tienes para salir adelante, porque Él es tu pastor. Nadie mejor que Jesucristo para conocerte a ti, para conocerme a mí. Dice Jesús que el buen pastor da la vida por sus ovejas.
Y dar la vida, hermanos, no solamente es dar la vida física, es dar todo lo que yo soy por mis ovejas. Y esto es muy importante, porque recuerda que tú como cristiano reproduces a Jesucristo en medio del mundo. La misión de Jesucristo también es tu misión. También tú eres un pastor. Dios a ti te ha encomendado una porción tal vez pequeña del pueblo de Dios, que son tus hijos, que son tus nietos, que son tus familiares, tal vez tus compañeros de trabajo, tal vez las personas con las que todos los días convives. Y el Señor te dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Tú también, como nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho con nosotros, también tú estás llamado a dar la vida por tus hijos. Y dar la vida, hay veces implica renunciar a paseos, hay veces implica renunciar a comprar cosas que a ti te gustarían para comprar las cosas que tus hijos necesitan. Algunos, dar la vida significa hablar con el hijo y corregirlo cuando hay que corregirlo. Hay muchos papás que no lo hacen, que no son pastores de sus hijos, que para todo sí les sueltan el dinero, pero no les dan la fe. Les sueltan el dinero, pero no los ayudan a crecer, a madurar. Les sueltan el dinero, hacen unos juniors, buenas gentes, pero no hombres de fe. Y el Señor te ha dado a ti unas ovejas para que tú las conduzcas a la fe, para que lleguen a ser hombres y mujeres de Dios, no paganos, no personas buena gente, no. El pastor da la vida, y hay veces corregir al hijo, educarlo, causa sufrimiento. A veces uno prefiere decirle a la esposa: no, ahí habla tú con él. No. Si tú eres el pastor, tienes que dar la vida por tus hijos, por tus nietos, sacrificando la incomodidad, la pena, el tener que hablar, tener que corregir, el tener que tomar decisiones. Y hay veces el quedar como el malo por corregir. Esa es parte de ser pastor. El pastor, al dar la vida, tiene que renunciar a cosas que tiene derecho. Es que me gustaría ir con mis amigos, me gustaría estar viendo fútbol, pero estar con los hijos es dar la vida. Es dar la vida por ellos. Dice: el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, y esos hay muchos, y se lo está diciendo a los fariseos que no aman al pueblo de Dios, se lo está diciendo a todos esos padres irresponsables que piensan más en sí mismos, en lucir, en que los aprecien, en que los reconozcan, en lugar de dar la vida por sus ovejas. Nos lo está diciendo también a nosotros sacerdotes, a nosotros que somos catequistas, que participamos en las distintas actividades de la liturgia. Dice: el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. O sea, no le importa a la gente. Y cuando ve peligro, ve al lobo, huye. ¿Cuál es el lobo? El lobo son los distintos demonios que atacan a los hombres. El lobo de la pereza, el lobo de la ira, el lobo que muerde con lujuria, con pornografía, el lobo que hace que en la familia haya división, se peleen, discutan. Y cuando el asalariado ve que hay problemas, prefiere decir: yo me voy. Eso no es problema mío, ya saben lo que hacen, ya están grandes. Cuidado. Si tú eres pastor, tú tienes que enfrentar a los lobos que están atacando a tu familia. Tu hijo ya no quiere venir a la Eucaristía, no es por la edad, es porque el lobo ha mordido la vida de tu hijo y le está matando la fe, le está haciendo caer en pecados. Cuidado, tu hijo puede estar siendo matado en su fe por estos lobos, y al asalariado no le importa, al gobierno no le importa, a los diputados no le importan tus hijos. Al contrario, le abren la puerta a los lobos, que se droguen, no pasa nada,
que forniquen, no pasa nada, que aborten, no pasa nada, y son los lobos que están destruyendo el corazón de las nuevas generaciones. Una generación que no tiene a Dios, una generación que no tiene a Jesucristo, es una generación vulnerable ante los ataques del demonio, ante los ataques de este lobo que viene a destruir a las ovejas. Dice, el lobo se arroja sobre ellas, las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Tú has sido llamado a ser pastor, como Cristo te ha pastoreado, como Cristo te ha tenido paciencia, como Cristo te ha escuchado siempre que le hablas, como Cristo que ha intervenido en tu vida para salvarte. También tú estás llamado a ser un pastor. Pídele a Jesucristo que derrame su Espíritu Santo en ti y te conceda ser buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Tú conoces a Cristo? ¿Hablas con Él? ¿Cuánto tiempo al día? Porque hay gente que dice, Jesús es mi amigo, pero nunca ve a Jesús, o lo ve cada 2 años, 3 años en una misa, y dice que es amigo de Jesús. Eso es falso. Hay gente que puede decir, yo soy pastor. ¿Cuánto hablas con Jesús, tu pastor? ¿Qué sabiduría tienes tú para conducir a tus ovejas? Ellas me conocen, y claro, Dios te conoce, sabe tus debilidades, sabe tus defectos. Por eso, pídele al Señor la gracia. Tú eres un pastor, tú tienes unas ovejas, que el Espíritu de Jesucristo te ilumine y da la vida, el tiempo, tus bienes por las ovejas que Dios te ha confiado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que pasen muy buen día y el Señor derrame su gracia en ustedes.